que estos días hemos estado aquí o hemos interactuado, gracias de todo corazón. No hay palabras para poder expresar tanto cariño. Nos hemos sentido tan amados desde el momento que llegamos. Y el amor es algo que no se negocia, no se compra, no se alquila, es algo que nace. Sigan siendo la iglesia que ama, que acoge, que llama y invita a las personas para dar a conocer a Jesús, pero con ese amor que jamás se pierda. Una de las cosas que en Apocalipsis encontramos, la movilización para la primera iglesia es: una cosa tengo contra ti, dejaste tu primer amor. Era el primer amor a Dios, pero también se reflejaba en el amor a los demás. Nunca pierdan de amar al Señor y de amar también a los demás. Gracias una vez más de todo corazón. Yo en esta tarde quiero compartir una de las mayores preocupaciones que lo he tenido en estos últimos años. Y tiene que ver con la conformidad que todo cristiano ha llegado a tener en este siglo. Cuando la iglesia era perseguida, su fe ardía. Cuando la iglesia llegó a la comodidad, su fe se apagaba. Irónico. Cuando vino la pandemia, miles de personas buscaban a Jesús de todo corazón. Pasó la pandemia, volvieron a la indiferencia. Entre ese va y ven, hay algo que nosotros estamos ignorando. Y en esta tarde, déjenme contarles dos situaciones. Primera situación, lo que ocurre fuera, y segunda situación, lo que ocurre dentro. Así que para ello voy a contar una historia muy conocida para todos ustedes. Cuando Israel estaba en Egipto, Dios levanta un libertador. Ese libertador es Moisés y tiene fabulosa su historia porque hay milagros de su nacimiento. Moisés significa sacado de las aguas. Un día su madre lo escondió ante la amenaza de que todo niño debería ser muerto. Pero cuando la princesa se fue al río Nilo a lavarse, encontró la canasta. Algunos dicen, y bueno, hay estudios que dicen que la princesa se llamaba Hatshepsut. Lindo nombre, ¿no? Como para poner a un hijo. Hatshepsut. Ella lo adoptó. Moisés primero fue educado por su madre, pero los primeros años de educación que recibió en casa fueron suficientes como para poder enfrentar toda la vida. Educación. Muy poco se habla de la madre de Moisés, pero esa mujer fue todo lo que preparó el corazón de aquel grande líder. Las madres, los padres tienen una responsabilidad gigante. Cuando Moisés fue para el palacio, estuvo apenas una parte de su vida, de ahí tuvo que huir para el desierto. 40 años estuvo en Madián hasta que Dios se le apareció en una zarza. Dios le llamó y Moisés tuvo que regresar a Egipto, y allá en Egipto él tuvo que enfrentarse ante Faraón. El faraón de ese tiempo, algunos dicen que era Tutmosis III, otros dicen que era Amenhotep II, bueno, no importa cómo se llame. El asunto que llegó para poder hablar al faraón y decirle: Dios ha dicho que el pueblo necesita ser libre. El pueblo necesita ser libre. Entonces, es allí donde Faraón endurece su corazón 10 veces. 10 veces. Y obviamente que allí los agnósticos y aquellos que discuten la Biblia dicen así: el texto bíblico dice que Dios endureció el corazón. Y eso ha causado mucha confusión a miles de personas. ¿Cómo es que Dios puede endurecer el corazón para castigar? Pero también existen 10 veces que no dice que Dios endureció el corazón, sino dice que Él endureció su corazón. Entonces, hay 10 textos que dicen que Él endureció y hay 10 textos que dicen que Dios endureció. Vamos a ver apenas el primer texto, Éxodo capítulo 4, versículo 21. Dice: y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Así como ese texto, hay 10 veces que dice que Jehová endurece el corazón.
Pero también hay 10 veces que dice que fue Él quien endureció su corazón. Entonces la pregunta es, ¿cómo funciona eso? Bueno, la palabra endurecer en el hebreo, que es el idioma original, a veces es bueno recurrir a los idiomas originales que nos dan una amplia interpretación o de significado. Aparece la palabra hasad. Y la palabra hasad significa simplemente actitud que no cede. Eso significa hasad. Entonces, lo que dice la Biblia es: Dios habla a Faraón, pero él tiene una actitud que no cede. Entonces, no es que Dios lo endurece, sino que él no cede. Él no quiere ceder. Y la ilustración más básica para entender esto es más o menos el sol. El sol trae calor, pero los elementos reaccionan de manera diferente. Por ejemplo, a la arcilla, ¿qué lo hace el sol? Lo endurece. A la cera, ¿qué hace el sol? Muy bien. ¿Por qué a uno derrite y a otro endurece? No depende del calor, no depende del sol, sino depende de ¿qué? Del elemento. ¿Correcto? Entonces, Dios es amor, Dios quería salvar a Faraón, Dios quería mostrar su poder, pero él no cedía. Así de simple, no cede. Entonces, no es que Dios endureció, sino que la actitud de Faraón fue abiertamente decir: yo no quiero nada con Dios. ¿Está bien? Finalmente vemos que Faraón se endurece tanto que él es muerto, destruido. O sea, acabaron las oportunidades para Faraón. Hasta este punto, la Biblia lo llama pecado contra el Espíritu Santo. Eso es de afuera. O sea, Dios va a llamar a todas las personas, pero hay personas que nunca van a ceder. Nunca van a ceder. Es el caso de Faraón. Nunca van a ceder. Van a resistir, resistir, resistir. Faraón vio todos sus dioses destruidos y él resistía al Dios verdadero. Faraón vio que el dolor venía y la acababa, pero él resistía al Dios verdadero. O sea, no va a ceder. Hasta que finalmente peca contra el Espíritu Santo y acabaron todas las oportunidades. Esa se llama la rebelión abierta. Eso es afuera. Pero eso no me preocupa mucho. ¿Saben qué más me preocupa? La rebelión sutil. Que no funciona con los que están afuera, sino con los que están adentro. Y déjenme explicarles cómo es que un creyente puede tener el corazón tan duro como el de Faraón. Parece ilógico, ¿no? Porque nosotros creemos que quien tiene el corazón endurecido es aquel que está fuera perdido, que el borracho, aquel homicida, aquel asesino. Le decimos corazón duro, no cede. No, es verdad. Hay muchos que no ceden como Faraón. Rebelión abierta. Pero hay otros que tienen una rebelión sutil. Y déjenme aquí resumir esta historia en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel salió con brazo poderoso, vio milagros, vio maná caer del cielo, agua salir de una roca, una nube les protegía en el día, una antorcha de fuego en la noche. Vio tanto milagro y ninguno entró. Ustedes saben quiénes entraron de los que salieron de Egipto. Solo dos: Josué y Caleb. ¿Qué sucedió con todos los demás que salieron? Murieron en el desierto. ¿Por qué no entraron a Canaán? Por tres cosas que yo lo llamo las tres Is de la perdición. Primera I, ingratitud. Segunda I, indiferencia. Y luego voy a hablar sobre nuestra realidad. Ingratitud, indiferencia y incredulidad. Es fácil decir yo creo en Dios, pero en la realidad creer no es el conocimiento cognitivo. Creer demanda más, porque los demonios también creen y tiemblan. ¿Qué tipo de creer tenemos? Entonces, incredulidad,
indiferencia e ingratitud permitieron que ellos no permitieron que ellos puedan entrar. Finalmente ellos se rebelaron contra Dios al mismo estado de la dureza del corazón de Faraón. Entonces aquí yo quiero expresarles mi mayor preocupación hoy. El problema no está con aquel que se endurece fuera. El problema está con aquel que se endurece dentro. Y eso es más peligroso. Y yo aprendí una frase hace algún tiempo atrás que a mí me llamó mucho la atención. Escúchenla, mastíquenla, saboreanla y reflexionen en ello. Dice así: la extrema familiaridad con las cosas espirituales pueden traernos insensibilidad. Y voy a repetir esto y luego lo voy a explicar. La extrema familiaridad con las cosas espirituales puede traernos insensibilidad. Voy a tocar así brevísimo por el tiempo que tengo corto hoy. ¿Cuántas veces escuchaste que hay que orar? La primera vez que escuchaste dijiste, sí, tengo que orar, esta semana oro. Segundo sermón, ya me están tocado. Tercer sermón, un sermón más de una oración. ¿Cuántos sermones de oración escuchaste? Cuando tú escuchas un sermón y no aplicas para tu vida, estás endureciendo tu corazón igual que Faraón. No necesitas decir al Señor, no, yo no quiero nada contigo. Simplemente necesitas escuchar y no obedecer. Dios te dice, este es el camino, y tú dices, pues yo sigo en mi camino, yo estoy cómodo, yo no cambio, yo sigo igual, yo sigo así. Y yo le voy a decir aquí una cosa pesada. Si durante esos 3 días ustedes vinieron aquí y después de esos 3 días la vida continúa igual, solo se habrá perdido tiempo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, cuando se escucha, para que el corazón no se endurezca, ¿qué cosa tiene que haber? Respuesta, obediencia. Cada vez que el ser humano encuentra la luz y sigue en la oscuridad, ¿qué cosa está haciendo? Endureciendo su corazón. Y en esta tarde yo les voy a decir, peligroso es saber y no hacer. Peligroso es conocer la luz y continuar en la oscuridad. Peligroso es escuchar la voz de Dios y no hacer cambios en la vida. Porque así como el que está afuera se rebela abiertamente contra Dios, muchos de los que están adentro se rebelan contra Dios, porque cuando hay cambios que tengan que hacer, no lo hacen sabiendo que tienen que hacer, escuchando la voz de Dios, entendiendo el plan de Dios, continúan. ¿Qué cosa hace? Endurece el corazón, para que la próxima vez ya no te duele mucho. La próxima vez ya no tienes más necesidad, hasta el llegar al punto de que te acostumbras a escuchar el mismo sermón 1000 veces y sigues con la misma vida. Endurecimiento de corazón. Y déjenme esta tarde decirles que existen 3 actitudes que hacen que nuestro corazón se endurezca. Primera actitud. Ustedes saben que el corazón no se endurece, y aquí probablemente alguien me va a malentender y espero explicarlo bien para que no me malentienda. El corazón no se endurece cuando alguien comete un pecado enorme, porque los pecados enormes tienen una gracia enorme que también lo cubre y lo puede perdonar. El corazón se endurece con pecados pequeños que tú piensas que son tan pequeños que no necesitan perdón. ¿Ustedes saben a quién estamos dispuestos a acusar? Aquel que comete, escándalo, pecado grande. Pero mi pecado es chiquito. ¿Y saben a qué extremo hemos llegado?
a minimizar nuestro pecado y a compararnos con el otro. Pero yo soy menos, yo no hago lo que el otro hace. Los otros están peor que yo. ¿Quién te mandó a compararte con el otro? Compara tu vida con la voluntad de Dios. No es que yo hago menos o hago más. Es si mi vida está de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Y saben qué cosa se llama esa actitud? Orgullo. Y el libro Camino a Cristo, que es un libro que todos nosotros necesitamos leer por lo menos unas 100 veces en la vida, dice así: el pecado que más ofende a Dios se llama orgullo. Si ustedes creían que el pecado que más ofende a Dios es hacer un escándalo y todo pecado ofende a Dios, todo pecado lastima a Dios, todo pecado hiere a Dios. Pero si hay un pecado que más ofende a Dios, es el orgullo, porque el orgullo es la barrera para no permitir que el Espíritu Santo cambie nuestra vida. ¿Y saben qué cosa es orgullo? Estar tan cómodos con una vida lejos de Dios, aún sabiendo que estamos sin Él. Así es mi vida, yo no voy a cambiar, así soy. Que me aguanten, que me soporten, que la iglesia vea, pues así soy. Dios finalmente me ama, y se esconden y se escudan detrás del amor de Dios para insistir en la oscuridad conociendo la luz. ¿Saben lo que dice Juan 3:19? La condenación vino al mundo no porque el mundo estaba en tinieblas, sino porque el mundo, conociendo la luz, prefirieron las tinieblas. Escuchen, hermano, lo voy a decir con tanto amor: nadie se va a perder por haber andado en oscuridad. La gente se va a perder porque, conociendo la luz, continuaron en la oscuridad. Y aquí viene la frase más fuerte todavía de esta semana: el cielo estará lleno de grandes pecadores arrepentidos, y el lago de fuego estará lleno de pequeños pecadores que no se arrepintieron. El lago de fuego estará lleno de personas honestas, buenas, generosas, iban a la iglesia, eran buenas, libres y todo, pero siempre se aferraron a pecaditos chiquititos y no permitieron que el Espíritu Santo los transforme, a tal punto que se endurecieron tanto que al pecado lo llamaron chiquitito. Y cuando tú comienzas a minimizar tu pecado, tú no tienes más necesidad de arrepentimiento. Y si no tienes más necesidad de arrepentimiento, no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay salvación. Y eso se llama pecado contra el Espíritu Santo. Pecado contra el Espíritu Santo, yo lo resumo así: no es la capacidad de Dios para perdonar, sino la incapacidad del hombre para arrepentirse. Dios es capaz de poder perdonar el mayor pecado de este mundo, pero el ser humano, cuando se vuelve incapaz de reconocer su pecado y lo minimiza, Dios no puede perdonar, porque donde no hay necesidad de perdón, no hay salvación. Orgullo. ¿Recuerdan ustedes el rey Saúl? Como creía que era rey, él se atrevió a hacer cosas que... soy rey. Como alguien que dice: yo soy doctor, tengo el título, yo tengo dinero, y como yo tengo dinero, yo hago lo que quiero. Ahí está Saúl. Saúl se atrevió a hacer cosas en contra de Dios porque creía, orgullo, tenía poder, tenía riqueza, tenía liderazgo. Y si ustedes comparan, préstenme atención aquí, el pecado de Saúl con el pecado de David, ¿cuál pecado para ustedes es más grave? ¿El de Saúl o de David? De David. David se hizo de un momento a otro en un asesino, en un adúltero. Todo el mundo se escandalizó, todo el mundo tapó los ojos, lo acusó: este merece morir. Claro, porque así condenamos. Para Dios el pecado era grande, pero para Saúl pecados chiquititos. Se aprendió a escuchar la